Vamos a hablar de Jesse James. Sí, pero claro, Jesse James, en todas las películas, siempre que... Y acá, además, Power, yo hace 3 años, o 5 años, o 10, qué sé yo, que estoy amenazando a hablar de Jesse James. Nunca se atrevió por temor a las represalias. Por temor a las represalias, porque además yo tampoco soy Ortiva. Claro. Y que era a favor, si no... Pero bueno, hoy que ya hemos hecho una denuncia, vamos a hacer otra. Sí, ahí está. Pero esta es a favor, porque estos tipos se jugaban algo cuando choreaban. Hemos visto muchas películas. Yo he tenido la ocasión de leer a un autor de novelas policiales que fue también guionista de Hollywood, se llamaba Frank Graber, y que tenía algo así como una obsesión sobre la historia de los hermanos James. Jesse y Frank. Jesse y Frank. Parece que Jesse aprendió estos métodos del asalto, el manejo de armas, preparación de emboscadas, etcétera, durante la Guerra Civil Norteamericana. Era guerrillero, adolescente, de William Quantrill. Hay una película, hay varias películas también sobre Quantrill, que era una especie bueno, un hombre del sur, trabajaba para la Confederación, pero tenía un ejército, digamos, irregular. ¿Qué quiere decir esto? Sus soldados no figuraban en ninguna nómina y entonces abastecían sus necesidades mediante, por ejemplo, el asalto de bancos, la extorsión, etcétera. Si es una guerra en serio, por otra parte, ¿no? El norte no hacía otra cosa. Exactamente. Y allí trabajaban en Missouri y robaban en correos, atacaban los barcos, incluso los trenes, y ahí aprendió James. Aprendieron los dos, ¿no? Porque estaba ya... primero fue Frank, el que se unió a Quantrill, y en 1864, Jesse, de 17 años, siguió a su hermano Frank, y también a un primo que se llamaba, creo que Cole Younger se llamaba el tipo, un primo de ellos que también estaba con Quantrill. Y lo designan con un escuadrón, una pandilla de matones, a cargo de un sargento que se llamaba el sangriento Bill Anderson, y ahí lo ponen a Jesse James, sí. Y empieza a hacerse diestro en estas tareas. Así, por ejemplo, año 1964, detienen, 1864, por cierto, detienen un tren, digo para que vean la clase de acciones, le afanan $3.000, que era mucho en aquel tiempo, era mucho en aquel tiempo, y se cargan a 225 soldados de la Unión. 225, no 3 ni 4, 225 soldados de la Unión. Una pandillita, de 15 a 20 tipos. Y ahí, pues, se destacó mucho el amigo Jesse, que tenía la costumbre de disparar con las dos manos al mismo tiempo y de tomar las riendas entre los dientes. Una velocidad impresionante. Pero termina la guerra. Si me permite esa empresa, me acuerdo brevemente, hubo un paisano, un criollo aquí, que sabía hacerlo y era de los pocos que podían lograr eso. Un tipo que supo enfrentarse a partidas de 12 personas, él solo, llamado Moreira Juan. Que tiene mucho que ver con los pagos de Navarro, sí. Muchísimo que ver con estos tipos. Muchísimo, sí. Termina la guerra y estos muchachos de Quantrill, bueno, no fueron amnistiados. Creo que se les pidió que se rindiesen ante los jueces, que se atuvieran a los veredictos de cada juez. Frank lo hizo, Frank James, y lo largaron con libertad condicional, qué sé yo. Pero Jesse no se rindió. Y así se enfrenta a una partida en Lexington y, herido, marcha a refugiarse o tal vez a morir a la granja de su madre, Kearney, Missouri también, pero se recupera. Y ahí, cuando ya Jesse había sanado sus heridas, Frank estaba tranquilo, dice, bueno, ¿qué hacemos? Y arman una banda. Arman una banda con Frank, con Jesse, con el primo Cole Younger, con otros 2 hermanos, Younger, y no más de 2 o 3 tipos. Y empieza. Debut el 13 de febrero del 66, del 1866, en Liberty, Missouri, se afanan $60.000 de un banco. No está mal. No está mal. Y así, con gran maestría, laburan 3 años, haciendo no demasiados robos, pero muy aceitados, muy ajustados. Claro, cometen algunos errores. Por ejemplo, en ese lapso mataron un alcalde, varios cajeros, incluso muchos peatones que tenían la mala suerte de pasar por ahí justamente en el momento en que estos tipos empezaban a los tiros. Pero tenían a su favor la simpatía local.
la gente de Missouri, ellos trabajaban en ese estado, simpatizaba con ellos y odiaba a las autoridades. Había Gente pobre. había habido un cambio de dinero, además, menester es decirlo, en que los billetes ya no eran los mismos de antes. No, claro, el dinero confederado ya no sabía y se habían arruinado todos. Exactamente. O sea que tenían buenas razones para estar chivos con la yuta. Sí, totalmente. Bien. Pero allá por diciembre del 1869 parece que cambia la suerte de los James. Asaltan un banco, el banco de Gallatin, también en Missouri, y Jesse mata al cajero. Normalmente era un tipo muy tranquilo, Jesse, pero no sé qué le pasa ese día, y le encaja un tiro al cajero. Los disparos atraen a la multitud, empiezan a tirarles balas de todas partes, los James tienen que huir, y en el momento de huir, el caballo de Jesse se asusta, lo arrastra durante 10 metros, finalmente le matan el caballo. El caso es que alguien captura la montura de los James, y es ahí donde las autoridades que apenas se tenían sospechas los identifican y saben que son ellos. Como no eran giles, se mantuvieron 2 años en calma. Se guardaron. Se guardaron. Araca, sí. Pero vuelven. Vamos a mandar unos cuantos asaltos más. Y ya en el 71 asaltan ahí en Corydon, Iowa, un banco. También se les hace muy fácil, tan fácil que hasta se florean. Porque cuando se van de asaltar el banco se meten a la iglesia donde estaban todos los feligreses. Y dice, muchacho, dice, vengo a avisarle que recién asaltaron el banco. Y se las tomó. Ese era Jesse James. Empiezan 3 años más de actividad delictiva con un éxito tras otro. Hasta llegan a ir a la feria de Kansas City y delante de 5.000 personas se afanan unos valores de una caja fuerte y se van medio como con paso de murga, tirando tiros al aire como si fuera una celebración. Y les da por los trenes. Empiezan a saltar trenes. El expreso de Chicago llevaba $100.000. Esto en el 73. Lo descarrilaron. Pero cuando llegan al vagón se dan cuenta que los $100.000 no estaban, sino que habían sido mandados en un tren anterior y solamente hay unos cuantos miles de dólares en billetes. El caso es que se hacen 150 lucas dólares en 4 asaltos de trenes. ¿Qué pasa? Los banqueros y los ferroviarios empiezan a darse cuenta que la policía local, por ineptitud o por simpatía, no hace nada. ¿Y a quién contratan? Contratan, ustedes habrán oído también este nombre, a la agencia Pinkerton, una agencia de detectives. Para que investigue y capture a los James. Pero Allen Pinkerton había estado entreverado con la gente de la Unión y entonces lo odiaban en el sur, lo odiaban por lo menos en Missouri, y nadie colaboraba con ellos. Todos estaban a favor de los James. Y además no tenían fotos. Y los James sí sabían quiénes eran los Pinkerton y además no tenían ningún empacho en tirar y apretar el gatillo ni bien aparecieran. Así que se cargan a 3 agentes de Pinkerton en una semana. No está mal. Los de Pinkerton, que también eran unas bestias, traman un sutil plan, que es poner una bomba en casa de la madre de los James. De resulta de la cual le vuelan un brazo a la pobre vieja y le matan a un hermanito, un hermanastro chiquitito que tenían los James. Eso eran los Pinkerton, ¿no? Con lo cual ya incrementan el odio que la gente del lugar le tenía a la policía y particularmente a los Pinkerton, y quedan ya los James como verdaderos mártires sociales. Hasta que llega el 7 de septiembre del 76, y ahí en Northfield, Minnesota, hay un enfrentamiento con la Utah y 2 de la banda caen, mueren. Días después los 3 Younger son heridos y capturados. Solo consiguen huir Frank James y Jesse James. Y ahí permanecen 3 años escondidos. Y hubieran podido seguir tranquilamente con los nombres fingidos y vivir larguísimos años. Pero no lo hicieron. Sino que formaron una nueva banda. Pero también en Missouri vino un nuevo gobernador, Crittenden, que ofrece $5.000 de recompensa. Pero claro, en la nueva banda ya no estaban los fieles hermanos Younger, sino que había algunos tipos nuevos. Entre ellos 2 hermanitos, los hermanitos Ford, Robert y Charles Ford, que eran 2 ortivas. Buchones, sí. Y ahora van a ver hasta qué punto, no solo buchones, sino que asesinos verdaderamente, porque parece que los 5 lucas fueron demasiados. Y no se resistieron. 5 lucas vivos o muertos, por matar los 5 lucas. Y sucedió que Jesse vivía con su familia
bajo un nombre supuesto en Saint Joseph, y ahí se los conocía como los Howard. Y los hermanos Ford se arreglan con el gobernador, fingen una visita social, los van a visitar a Saint Joseph, no a Frank, sino a Jesse James. Jesse les invita a permanecer unos días en su casa, y ellos esperan días y días. ¿Sabe por qué esperan? Esperan a encontrar a Jesse descuidado y desarmado. Y no lo encuentran. ¿Se imaginan ustedes estar días y días en la casa de un punto y no encontrarlo nunca desarmado ni descuidado? Eso es un hombre. Ese es un tipo. No lo podían liquidar, fueron a matarlo. Y no lo podían liquidar porque el tipo estaba siempre preparado. Dios. Hasta que un día, ¿sabe qué hace Jesse? Va a limpiar un cuadro y se sube a una silla y le da la espalda a Robert, y Robert lo mata. Un valiente el tipo. Sí, un valiente, Sí. un valiente. Lo mata por la espalda. Lo mata por la espalda y va, y seguramente habrá ido a cobrar los 5 lucas. 5 meses después, Frank James se entrega. Y fue indultado, quizá, para menguar la indignación popular que había causado la muerte de James, de Jesse. Desde entonces, se los recuerda en los Estados Unidos del mismo modo reverencial. ¿Acaso injustamente reverencial? Pero bueno, yo no creo eso. Con que aquí se recuerda a los valientes como Moreira. También matado por la espalda, ¿no? Claro, también matado por la espalda por Chirino. Por Chirino. Quiero decir que también allá hay criollos. Y también allá existe el culto del coraje, o ha existido el culto del coraje. Y aún en una sociedad calvinista, donde la prosperidad y el bienestar son una gracia divina, existe cierta admiración a aquellos que se han opuesto a la autoridad y que, acaso sin quererlo, han sido adalides de quienes padecen injusticia. ¿A quiénes dedicar esto? Y bueno, Empecemos por ellos y tenemos algunas otras personas en las que podemos pensar, sobre todo pensando en una sociedad que a partir de cierto momento, una sociedad que se planteó como la esperanza posible de un nuevo continente, traicionó esos ideales y se planteó justamente como la resolución en términos de injusticia, primero internamente y después hacia todo el mundo. Hablo de lo que pasó con los Estados Unidos de América cuando surgieron como nación. Y pienso también en Bonnie Parker y Clyde Barrow, pienso en Butch Cassidy y Sundance Kid, pienso en Juan Moreira, pienso en Hormiga Negra, pienso en esa gente que justamente ante la conversión de una sociedad eligieron el camino de la delincuencia y lo que se reivindica no es justamente ese camino, no sino es alguna eso. forma de oposición. Desde luego eran los Porque también criminales. no faltará la confusión con eso. Están hablando bien de los nosotros rochos los chorros no nos simpatizan. Los tipos que Ciertamente. se cargan un cajero tampoco. Por nos favor. simpatizan. Pero está bien. En ese sentido y con todo el cuidado del mundo. Ujú. Y aclarando que, digo por si hubiera necesidad de aclararlo, que no es un camino a seguir. Y justamente no es un camino a seguir, y además yo creo que esta gente, y pienso en Moreira, pero también pienso, si recurrimos a otras situaciones, en la antigüedad clásica, ¿no? En aquellas personas, el amigo Sócrates, el personaje de otro amigo nuestro, bebiendo su taza de cicuta, también el amigo Séneca por ahí, Y aquellas el personas amigo Alonso Quijano, que tuvo a cuando... todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura que acreditó su ventura, morir cuerdo y vivir loco. Así es, y que en aquel momento en que libera a los galeotes, dice que hace una larga peroración donde postula algo que los argentinos hemos, yo creo, heredado de España, que es cierto desprecio por aquellos que sin irles nada en ello, lavan de buchones. Justamente, frente a esas cosas, cuando estas personas seguramente se han mirado al espejo y han permitido ser matados por la espalda después, lo que están enfrentando no es el propio fantasma, la propia derrota, sino un determinado ideal que solo puede terminar así y que mirando eso uno puede decir cosas como ya no cantás chingolo porque esta cosa, esta patria, también se convirtió en otra cosa. Vamos a dedicar este tanguito criollo, tanguito del campo, tanguito para un pájaro espantado también, aquellos pájaros espantados en los Estados Unidos y en los campos de la Argentina y en tantos otros lugares. Seguramente. Va.